Bien, estamos de vuelta en Contacto de Verano, son las 11:21 y nos acompañan Francisco de Belaunde y Nancy Arellano. Ella es consultora político y Francisco es internacionalista. Vamos a hablar del tema de Venezuela, pero vamos a plantear la conversación sobre un eje que a mí me parece fundamental. Y es que, como saben ustedes, viene ahora la cumbre de las Américas. Y está la posibilidad de que el dictador, asesino, sátrapa, Nicolás Maduro, venga a Lima. Y frente a esto hay una serie de voces en el Congreso, en la política, en el periodismo, que se han alzado en contra de que Maduro venga a Lima. Yo me he manifestado ya con respecto a esto en este programa, he dicho que me parece que esa es una mala idea, que creo que hay que dejarlo venir porque si no le estamos dando elementos para que él llegue a Caracas y diga que hay una confabulación internacional en su contra, y además creo que la diplomacia sirve justamente para increpar a los dictadores. Pero no sé qué piensan ustedes, no sé cómo lo ven y no sé si es que creen que es una buena idea que el Perú pues vete la posibilidad de que Maduro venga. Mira, yo creo que de todas maneras el escenario de la cumbre de las Américas es un escenario para tocar temas específicos de agenda de la cual Venezuela fue excluida por parte del gobierno venezolano desde la época de Chávez, porque la visión continental que se planteó desde el principio de la cumbre de las Américas con el tema del ALCA recibió una propuesta alternativa en el llamado ALBA, y desde allí se ha presentado pues un discurso que, lejos de propiciar los escenarios diplomáticos para lograr consensos en pro de un desarrollo regional, ha venido partiendo a la región en opciones de derecha a izquierda que, lejos de ayudar al desarrollo de los pueblos, lo que ha venido es polarizando y justificando las impericias de gobiernos de lado y lado. Pero además, con la ruptura del hilo constitucional a partir de la Asamblea Nacional Constituyente en julio del año pasado, Venezuela rompe cualquier posibilidad democrática y lejos de nosotros pensar que hay escenarios en los que realmente se puedan zanjar diferencias de forma conciliadora, en una política dentro del marco del neoliberalismo, en las relaciones internacionales, pareciera que ellos siguen apostando, del neoliberalismo en relaciones internacionales, ellos vienen apostando a la política neorrealista amigo-enemigo, ¿no? El tema de la guerra económica, el tema del imperialismo, el tema de... Entonces, yo no sé hasta qué punto termina convirtiéndose más en un show mediático que en soluciones reales para la población venezolana que está sufriendo pues las consecuencias de un gobierno que definitivamente no está pensando en su población, sino que está pensando en perpetuarse en el poder largamente y de forma inconstitucional. Además, siendo un problema hoy día geopolítico, porque y yo creo que eso fue una lección que supuestamente habíamos aprendido en Occidente desde la época de Hitler, que había problemas nacionales que no eran nacionales, sino que terminaban siendo problemas regionales y a veces mundiales, por las amenazas que representan. Y en el caso venezolano se piensa que es un problema de Venezuela, y ya sabemos que es un problema además regional. Y es un problema regional no solo por el tema de las migraciones, sino por las consecuencias que hay de la exportación de un modelo que viene intentando marcar la política regional. Lo vimos en el caso de Argentina con los Kirchner, lo vimos en el caso del correísmo en Ecuador, lo vemos en el caso de Evo Morales en Bolivia, Nicaragua, lo vimos en Nicaragua, lo vimos incluso en la primera tentativa de Humala al poder en el Perú. Entonces, no estamos hablando de un problema realmente nacional en el siglo XXI, cuando además tienes las comunicaciones como las tenemos, las facilidades de traslado de personas como las tenemos, los intercambios de bienes de capital y de contenidos obviamente culturales. Entonces, es un problema que sin duda es un problema... Es un problema que hay que conversar, ¿no? Pero yo no sé si Maduro es un interlocutor válido, correcto, porque el primero que ha desechado la posibilidad de conciliación ha sido el propio gobierno venezolano. Fíjate ahorita lo que pasó en República Dominicana y lo que pasa hoy cuando Tibisay Lucena convoca elecciones presidenciales para el 22 de abril sin las condiciones que se estaban negociando en República Dominicana. De acuerdo, Tibisay Lucena es quien rige el ente electoral en Venezuela. Vamos a ver las declaraciones del presidente Kuczynski y luego escuchamos la opinión de Francisco. Por la polémica de la presencia de Nicolás Maduro en la Cumbre de las Américas, ya hay un documento del Congreso para que se declare persona no grata. Ya él está invitado, o sea, él puede venir, pero ya veremos pues cómo lo reciben los venezolanos que están aquí en el Perú en decenas de miles. ¿Qué opina usted de lo que ha dicho el presidente? Bueno, el tema general? No, la verdad es que el Perú no es dueño de la cumbre, el Perú es anfitrión. Entonces es difícil que, digamos, pueda tomar la iniciativa solo de decirle a Maduro, sabes que no vienes. Además ya lo invitó, ya lo dijo PPK. Y además el tema está
¿dónde se terminan las exclusiones? Porque es verdad, Venezuela es un caso dramático, pero en última instancia, o lo que está pasando en Honduras, con una reelección absolutamente inconstitucional, también merecería en todo caso que no viniera el presidente de Honduras, lo que pasa en Nicaragua, ¿no? E incluso Bolivia, que también ahora hay un tribunal constitucional que ha pateado la Constitución para permitir una reelección otra vez de ¿cómo se llama?, de Evo Morales. Entonces, por supuesto que uno puede objetar evidentemente la naturaleza del régimen de Maduro, que es una dictadura, claramente, ¿no? Pero me parece que en todo caso ya ha sido invitado y bueno, como se dice, que se atengan las consecuencias, ¿no? Porque de hecho van a haber manifestaciones, seguramente en la cumbre misma él va a estar aislado, ¿no? Espero que los participantes le digan las cosas duras que hay que decirle, bueno, que enfrente lo que tenga que enfrentar. Ahora, que él pueda utilizar eso, dicen, en favor de su campaña electoral allá, de todas maneras son elecciones que son absolutamente, que van a ser, que no tienen ningún tipo de garantía. No, son semánticas por completo, ¿no? A ver, muy probablemente... oposición. Prácticamente uno solo. Así es, o sea, casi no va a haber nadie prácticamente de la oposición, ¿no? O alguno otro por ahí. Entonces, en realidad, no creo que eso sea un argumento, ¿no? Además recordemos que, por ejemplo, en la Cumbre de las Américas de Panamá participó incluso Cuba, ¿no? Que es una dictadura también. En este caso, en principio, también creo, no sé muy bien si ya se le cruzó invitación o no, pero en todo caso, el tema está que es un evento multilateral y el Perú no tiene la potestad, creo yo, de vetar, ¿no? Más el tema ya no se plantea, pero Pablo Kuczynski ya dijo que no, que ya está invitado. Que se le va a invitar. Vamos a escuchar qué dijo el congresista Gilbert Violeta al respecto y seguimos conversando sobre este tema. Bueno, nosotros sabemos que el señor Nicolás Maduro es una persona que le gusta desafiar a las democracias y él no va a tener ningún reparo en venir al Perú, pero es importante que sepa que en el Perú todas las fuerzas políticas le decimos que no es bienvenido. Y que sepa el señor Maduro que si es que viene a Lima, sabremos estar en las calles haciéndole expreso este malestar. Una cosa es la declaración de persona no grata, con lo cual nosotros creemos que es inconveniente porque estaría transgrediendo los principios de las relaciones internacionales. Nosotros consideramos que Trump está haciendo bastante daño a los migrantes y está poniendo en riesgo a los migrantes peruanos en Maduro, y yo he reiterado que está transgrediendo los parámetros democráticos de su país. Eso en las relaciones internacionales no debe ser tomado en cuenta porque si no, nunca podría haber el diálogo con el enemigo, ¿no? Bueno, decir que transgrede los parámetros constitucionales, quizá el congresista Quintanilla es un poco ligero para con el dictador Nicolás Maduro, pero en fin, ese es un tema de él. Y yo recojo, para seguir conversando, algo que nos decías, y es que de repente esta posibilidad de que los venezolanos que están en Lima, que son casi 100.000, tengan un chance de poder manifestarse abiertamente con un Estado de Derecho, con la seguridad del caso, frente a Maduro, podría generar un mensaje internacional que hasta ahora no tiene precedentes, que es un impacto de cientos de miles de personas repudiando a una dictadura fuera del país de origen del dictador. Quizá desde esa perspectiva sí convendría que venga. Sí, si lo ves desde esa perspectiva, sí. Ahora, obviamente como venezolana, después de haber vivido marchas multitudinarias como ocurrió en el año 2002, por ejemplo, donde hubo más de 1,5 millones de personas en calle y no pasó nada. En el 2007, cuando fue el intento de reforma constitucional, etcétera, la verdad yo creo que en términos democráticos las muestras de fuerza son respetadas y consideradas. Ahora, tú no puedes intentar apelar a los argumentos democráticos ante alguien que no cree en la democracia, porque sencillamente van a irse a la típica metodología cuantitativa de decir que una cosa son las elecciones, otra cosa es la gente en la calle, que la gente está apagada, que la derecha. Entonces siempre se crea una retórica de minimización del otro, y es lo que hemos visto en Venezuela desde hace casi 20 años. Porque no estamos hablando de que este es un problema reciente, esto es un problema que viene agudizándose desde 1999, cuando ya empezó a haber muestras claras de ruptura del hilo constitucional. Porque la primera Asamblea Nacional Constituyente del 99 ya de por sí nace con una fuerte contravención a la Constitución del 61, y ya después vemos el tema de la reforma, después vimos el tema ahora de la Asamblea Nacional Constituyente,
donde hubo un voto colegiado, donde se cercenó los derechos políticos de los venezolanos. Entonces, mira, fíjate, tú llaman ahorita elecciones y así ganase la oposición. Así ellos reconocieran todas las condiciones de República Dominicana y dijeran ya, cambiemos al CNE, reconozcamos a la Asamblea Nacional, cambiamos a los magistrados, bacán. Al día siguiente, así ganase la oposición, ellos sacan la nueva constitución con su Asamblea Nacional Constituyente y pueden llamar a mega elecciones y anular todo lo que se haya hecho, cambiando toda la configuración del Estado venezolano. Entonces, lo que es difícil es pretender que la negociación no parte de la anulación de la Asamblea Nacional Constituyente, que ya de por sí ha sido desconocida por la mayoría de los gobiernos democráticos del mundo. Entonces, el tema allí es cómo podemos comprender un escenario como la Cumbre de las Américas, que trata sobre temas como la corrupción y la gobernabilidad, en un país que evidentemente ahorita no tiene gobernabilidad, y donde, mira, la deuda venezolana ahorita asciende a 150.000 millones de dólares. Los chinos tienen con Venezuela una creencia de 23.000 millones de dólares, los rusos de 3.100 millones de dólares, y nuestra producción apenas alcanza a los 4.000 millones anuales, en petróleo estoy hablando, ¿no? No, entonces, y la verdad es que no sé, Francisco, cómo ve usted este tema, pero el otro día yo veía en Twitter una foto que desnuda la realidad venezolana y era un profesor universitario que ponía cuánto gana y son 6.000 bolívares al mes. Y ponía al costado de su contrato el ticket de la cafetería de la universidad de esa mañana y el café le había costado 30.000 bolívares. Entonces, de alguna manera te das cuenta que hay un problema de inflación que ya está alcanzando a niveles alangarcianos, ¿no? Claro, claro. Ahora, si nos alejamos de la posibilidad de conversar y de utilizar la diplomacia y el derecho internacional público para presionar a Maduro, ¿qué nos queda? Sí, bueno, lo que pasa es que el caso de Maduro y ese régimen es un régimen que simplemente no va a ceder. Es un régimen que está de alguna forma que saben que salen de Palacio y van a la cárcel, ¿no? Entonces, finalmente es un tema casi de, digamos, es un tema de supervivencia, ¿no? Entonces no van a ceder. Pero de todas maneras es importante, creo yo, que ya como, digamos, con respecto a, en general, a lo que es la democracia en América Latina, que sí se tiene que, digamos, tienen que haber gestos muy claros de que no se pueden, digamos, pasar por agua tibia situaciones como la que está pasando en Venezuela. La diplomacia tiene un límite, la diplomacia no te va necesariamente a, digamos, a liberar a un país de una dictadura. Puede contribuir, pero eso tiene que estar combinado efectivamente con una lucha interna que finalmente es lo más importante. Lamentablemente en Venezuela la oposición se ha dividido. Está muy quebrada. Sí, entonces está en mal momento. Claro, ¿por qué es que el gobierno adelanta las elecciones? Porque quiere aprovechar este momento, ¿no? de extrema... agudizar la contradicción. Sobre todo de extrema debilidad de la oposición, porque además ellos están esperando con que finalmente gran parte del electorado de la oposición no vaya a votar, ¿no? Y entonces con eso va a pasar lo que pasó en las elecciones regionales y municipales, que las terminaron ganando porque gran parte, además de lo solamente de maniobras que han habido, pero gran parte del electorado de la oposición simplemente no fue a votar, ¿no? Ahora, una cosa importante de la Cumbre de las Américas es que va también a poder poner luz sobre la cantidad importantísima de venezolanos que están llegando al Perú y que por supuesto son bienvenidos y que han despertado en ciertos sectores que son por supuesto minoritarios un nivel de xenofobia que hay que combatir también. Y hemos recogido las opiniones de algunos venezolanos sobre este tema que vamos a compartir con ustedes y luego seguimos conversando. Me parece de muy mal gusto que alguien que daña un país, que alguien que está en contra de la paz, que alguien que agrede, que está a favor prácticamente de la violencia, tanto asesinatos, sea recibido en un lugar tan bonito como es Perú. Y pues obviamente no estamos de acuerdo. Hablo en general, estoy casi 100% segura que la mayoría de los venezolanos que estamos radicando en este país no estamos de acuerdo con que Maduro venga. Tenemos familia allá, yo tengo mi familia allá. Y en realidad no es nada bonito, de verdad, no es nada bonito de que tú llamas a tu familia, obviamente que tu familia te va a decir, sí, hija, está todo bien aquí, está todo bien, pero en realidad ya sabemos nosotros que los que estamos aquí no están bien. Que realmente escuche al pueblo de Venezuela, a todos los venezolanos que estamos fuera de nuestro país, que realmente vea y se dé cuenta de las cosas que en realidad están sucediendo en nuestro país, porque en realidad no nos favorece absolutamente a nadie. En Venezuela trabajaba y estudiaba.
pero a medida que el bolívar bajó y toda la cosa, pues se me hacía muy difícil estudiar. Todos los venezolanos y fuéramos a esa marcha porque de verdad no lo queremos acá en Perú ni en Venezuela. Por culpa de su gobierno perdí mi trabajo en Venezuela, tuve que emigrar y he llegado hasta un punto en el que soy antipatriota porque ya ni siquiera siento amor por Venezuela. Es prácticamente un tirano, no sé ni cómo llamarlo ya. Es un presidente que está matando a su país prácticamente. Creo que una marcha no va a sacar un gobierno y eso no funciona en Venezuela. Ya lo has visto acá, mira, han habido más de 3, 4 marchas en Venezuela y simplemente lo único que ha dejado ha sido muertos, jóvenes muertos. Lo mejor es que no vengan, que se queden allá en Venezuela, que entreguen el poder y que le den felicidad a los venezolanos, porque estar lejos de nuestra familia, los que estamos fuera de nuestro país, no es felicidad para nosotros, créame que no. Nosotros todos los días nos sentimos tristes, lloramos, pensamos en nuestra familia allá, pensando cómo ellos sobreviven allá en Venezuela gracias a ese gobierno, gracias al gobierno de él. No lo queremos en Venezuela, no lo queremos en ningún lado, que le hagan un bloqueo a nivel mundial y traten de ayudar a los venezolanos sacando a ese señor Nicolás Maduro del país. Él tiene que salir del poder, tienen que entregar. De verdad mucha tristeza todos los venezolanos que hemos emigrado de nuestro país, dejando nuestra familia, nuestros hijos, viendo cómo hay mucha pobreza, mucha corrupción con los militares en Venezuela. Antes de comentar, les quiero decir algo personal, que es que a mí estas declaraciones me duelen muchísimo, porque a mí me tocó de niño vivir la experiencia al revés. Mi abuela es venezolana y mi familia es venezolana, y yo pues crecí en un país en los años 90 que estaba quebrado, que era un país lleno de ventanas parchadas con X de masking tape y con apagones todas las noches y con perros colgados en los postes, y Caracas era más bien un remanso de felicidad, de paz, de voces cantarinas, de gente contenta. Y ahora nos pasa lo contrario. Y yo creo que los peruanos tenemos una obligación de recibir a los venezolanos que en los años 70 y 80 recibieron a una cantidad importantísima de peruanos allá. Y creo que la frontera son unos dibujitos que hacemos en los mapas. Somos un solo pueblo y creo que toca poner el hombro. Ahora, yo entiendo perfectamente la reacción de los venezolanos porque, por supuesto, si han huido del hambre, de la miseria, del asesinato, de la corrupción de Maduro, no lo quieren aquí. Pero yo creo que hay una posibilidad, operando bajo la premisa de que ya está invitado, como decía Francisco, de capitalizar y por lo menos intentar mandar un mensaje a la comunidad internacional. Sí, lo que pasa es que hay una indignación muy profunda. Yo creo que la situación venezolana ha dejado en todos nosotros una herida muy profunda. Y esa herida muy profunda, la presencia de ese señor aquí, repitiendo las mismas mentiras que tienen 20 años repitiendo, echando la culpa a factores fantasmas, porque ellos tienen absolutamente todos los poderes, en un país además rico en recursos, riquísimo, con 350 años de petróleo, con una industria petroquímica que funcionaba. Entonces ellos tienen cómo generar riqueza. O sea, además de ser un país con recursos, es un país donde se puede generar riqueza muy fácilmente. Para quebrar a Venezuela, han tenido que hacer un esfuerzo para quebrarla. Entonces, por supuesto, es indignante hoy día cuando uno recibe llamadas de familiares pidiéndote medicinas, cuando recibes llamadas de familiares contándote de alguien que falleció porque le dio una alergia y no había un medicamento para frenar la alergia, cuando escuchamos de viejitos que no pueden salir a la calle porque no hay pañales, cuando sabemos de gente que está comiendo perros porque no hay otra cosa que comer. Entonces, te quiero interrumpir porque esto, a mí me tocó hacer un reportaje en Caracas hace un año. Y los universitarios salen de clases y van a los restaurantes de comida rápida a buscar basura para comer. Estoy hablando de estudiantes universitarios. Y no estoy hablando de un suburbio, estoy hablando del centro de Caracas. Y la situación es mucho más grave de lo que en Lima se conoce. Claro, la situación es gravísima. Y la pérdida de peso, ¿no? A nivel demográfico se sabe de la pérdida de peso, del peso promedio del venezolano. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros vemos el tema, hubo un despilfarro durante mucho tiempo en favor de una política ideológica, donde se subsidiaron de forma irresponsable determinados sectores, sin procurar la movilidad social, sino la dependencia del Estado
para el gobierno perpetuarse en el poder, manipular con si no votas por mí te van a quitar la casa, por eso no te doy título de propiedad de la casa que te doy, subsidiando determinados sectores, importando incluso productos vía convenios con otros países para mantener una inflación ficticia y una sobrevaloración de la moneda de forma ficticia, de forma que la gente sintiera que estaba pudiente. Y luego era insostenible, y por eso es que hay la deuda que hay de 150.000 millones, y por esa razón además se creó un mercado negro paralelamente, porque desde el 2003 hay control de cambio, lo que hizo que el Estado tuviese totalmente injerencia en el aparato productivo venezolano. No se podía importar un clavo sin que el gobierno autorizara. Entonces se crea todo un mercado negro, así como pasó aquí con el tema del dólar MUC, pero en Venezuela ni siquiera es una medida de 2, 3, 4 años. Estamos hablando de una medida que está vigente y desde el 2003, más de 10 años. Y además la carestía de productos es absoluta. Entonces, a eso lo que te quiero decir es que finalmente esa indignación que sentimos los venezolanos es que no hay excusa ya, no hay forma en la que haya una excusa. Entonces, tener que este señor tenga la atención de la comunidad internacional, tenga la cobertura mediática para repetir lo mismo de siempre, y de hecho vemos algunos voceros de la izquierda aquí en el Perú repitiendo el mismo discurso manido, como si alguien pudiese creer eso después de tanto tiempo y teniendo ellos todo el poder que tienen. A ellos me encantaría regalarles un pasaje a Venezuela para que vayan a vivir para allá un rato a agudizar su ideología. Ahora, Francisco, quería hacerte una pregunta. Cuando vino el Papa, el ministro del Interior, y tenemos las declaraciones, ahora las ponemos, dijo que no iba a haber garantías para quien proteste en contra de la venida del Papa, que no sucedió, pero creo que fue una medida lamentable esa de no dar garantías, porque creo que un ciudadano tiene que poder manifestarse siempre, ¿no? En un Estado de Derecho. Entonces, vamos a escuchar al ministro y luego lo comentamos, porque ¿qué pasa si ahora la gente quiere protestar? No se va a otorgar garantías para marchas y movilizaciones durante estos días de visita del Santo Padre. No se va a otorgar. Bueno, el Papa es un jefe de Estado, Maduro es un jefe de otro Estado. Evidentemente tienen cataduras morales distintas y no vamos a entrar en eso. Pero, por ejemplo, a mí me gustaría marchar contra Maduro si es que viene a Lima. Entonces la pregunta es, ¿el ministro del Interior me va a dar garantías? No sé qué está en su cabeza, ¿no? Pero a ver, son cosas... Esta es una decisión política, finalmente. No hay razón, digamos... A ver, en todas partes, cuando hay manifestaciones, cuando hay eventos internacionales, cuando hay jefes de Estado que visitan, hay protestas siempre. Acá vino Nixon, cuando era vicepresidente en los años 60, hubo manifestaciones. Sí, así es. Entonces, existen en todas partes. Con el Papa, bueno, pues no querían tocarlo al Papa, no querían ofenderlo, básicamente ese es el punto. Pero evidentemente para el caso de Venezuela, yo dudo mucho que vaya a salir el ministro a decir, ¿cómo se llama? No vamos a ofrecer garantías. Lo único es que el Estado peruano sí está obligado a mantener, por ejemplo, a proteger la legación diplomática. Esa es una obligación. Exactamente. Hasta ese punto el Perú está obligado, entonces va a tener que poner seguridad, como probablemente de repente hay seguridad reforzada, digamos, va a tener que poner seguridad para esos días en la legación diplomática venezolana. No, llegar más gente del G2 y el SEBIN. Claro, y más allá de eso, la gente va a manifestar y seguramente para cuando venga, si es que viene al final, va a haber seguramente una gran marcha, que yo me imagino que no serán solamente venezolanos, sino también muchos peruanos iremos seguramente ahí a manifestar, ¿no? Y habrán las garantías del caso, ¿no? Pero claro, con el Papa pues... De hecho se está malentendiendo el tema, ya ha salido gente declarando que los extranjeros no pueden hacer política en el Perú, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si han visto en las redes que ha salido este tema, ¿no? Y de hecho, cuando sale eso, yo pues me puse a revisar la Constitución peruana a ver si era verdad que había. Lo que está directamente es que tiene que autorizar las autoridades locales cualquier manifestación pública. Entonces, ciertamente sí está en manos del ministro del Interior autorizar o no que haya esa manifestación. Y ciertamente concuerdo en que por un tema de simple coherencia política con el Grupo de Lima, con las mismas declaraciones del PK, con el tema del PTP, con el tema del refugio, etcétera, que se ha dado a venezolanos, sería incoherente que no autorizaran. Que no se autorice la protesta. Para terminar, tenemos un tuit del ministro de Relaciones Exteriores que confirma que viene el señor Maduro.
Voy a tener que ponerme lentes y además voy a tener que pedirle a Anita que me cante el tuit porque tengo en la pantalla lejísimos, así que dale, canta. Comparto la carta de invitación que recibió el presidente Nicolás Maduro para asistir a la 7ª Cumbre de las Américas en Perú. El presidente asistirá puntualmente para defender la soberanía de nuestra América, le pone nuestra con mayúscula, me imagino que es un hombre tremendamente cultivado, latina, caribeña, y para reunirse con el combativo pueblo del Perú. Muy bien, entonces llegamos al final de esta conversación con la confirmación de que viene el señor Maduro, aquí lo esperaremos. Claro, ese es Arreaza, Jorge ese Arreaza, es el marido de la hija de Chávez. Bueno, aquí lo esperaremos pues, para hacer algunas marchas y gritar algunas proclamas, por supuesto, dentro de los cánones que el Estado de Derecho reclama. Yo les agradezco muchísimo por haber venido a los dos y vamos pues a estar muy pendientes de lo que pase con el pueblo venezolano, que es nuestro pueblo hermano.